Y en esa tabla vamos a ver cómo aplicamos un filtro. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se puede eh, establecer qué tipo de información es la que queremos visualizar en nuestra tabla. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es colocar cualquier o seleccionar cualquier celda de la tabla. Vamos a ir a la pestaña Datos y en el lado derecho vamos a encontrar el botón de Filtro. Otro lugar que también se suele trabajar es en la pestaña Inicio y en el lado derecho tenemos al final del lado derecho tenemos el botón Ordenar y Filtrar y ahí también tenemos nuestro botón de Filtro. En cualquiera de los dos lugares es válido, ¿correcto? Yo voy a enseñarles por la pestaña Datos, que es una manera diferente a lo que han visto, porque la primera opción, que es la que estoy marcando ahorita, es la clásica. Pero vamos a ir a la pestaña Datos, vamos a encontrar aquí, en el grupo Ordenar y Filtrar, el botón Filtro, vamos a hacer un clic, y vamos a ver que han aparecido estos botoncitos en el lado derecho de cada columna. Entonces estos botones de aquí lo que van a hacer es aplicar un filtro a la columna que tienen en el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, si yo solamente quiero filtrar por un tipo de representante, entonces tenemos que ir a su botón, que es su filtro del representante. Entonces vamos a darle un clic al botón con la flecha hacia abajo y vamos a encontrar lo siguiente. Acá mismo, con ese botón de filtro, también puedo aplicar orden. Y si tuviera un formato condicional, también podría aplicar un orden por colores. O un filtro por colores. Igualmente si estuviera aplicado un tipo de formato condicional. O por filtro por texto, que es igual a un número, a una palabra. Cualquier palabra que no tenga la palabra tal, que comience con dicha palabra, o con carácter, que termine con tal palabra, que contenga o que no contenga. ¿Correcto? Son los tipos de filtros que yo puedo utilizar y eso va a depender del tipo de cómo queremos filtrar esta información. Y luego también podemos colocar aquí el cursor en la palabra buscar, y lo que va a hacer es empezar a buscar todas las palabras que contengan con este criterio. Por ejemplo, Janet. ¿Ven? Entonces solamente dejamos esto marcado. Luego también tenemos esta lista de opciones. La primera dice seleccionar todo. Indica que va a marcar todos los checks para que se visualice toda la información. Y luego también tenemos los checks de forma separada, permitiendo filtrar o quitar el filtro a un ejecutivo. Por ejemplo, no quiero ver a Andrés Flores, Jorge y Margarita. Solamente quiero ver las ventas de Janet López y Laura Caballero. Entonces vean que al tener estos dos checks, son solamente ellos, son los que se van a visualizar. Vamos a darle a aceptar y vean, solamente tenemos a ellos. Si queremos eliminar el filtro, queremos visualizar toda la información nuevamente, ingresamos al mismo botón de filtro. Puedo marcar seleccionar todo. Puedo marcar seleccionar todo para que estos checks vuelvan a aparecer en los tres representantes. O también puedo aplicar el borrar filtro. Entonces le damos un clic ahí, borrar filtro, y vemos nuevamente toda la información. Ahora, se puede filtrar más de una columna. Por ejemplo, voy a volver a marcar, quiero ver ahora solamente, por ejemplo, voy a quitarle check a seleccionar todo y solamente quiero ver las ventas del señor Jorge Bardales y le doy a aceptar. Vean, solamente Jorge Bardales es el check que está marcado, le damos a aceptar y solamente Jorge tenemos como resultado. Aparte de eso, quiero ver que solamente sea la venta de la línea cómputo, entonces nos vamos al filtro
de la línea, abrimos el filtro y voy a dejar marcado solamente cómputo. Le damos a aceptar y tenemos el resultado. Perfecto, entonces tenemos la mente de Jorge Bardales y a la vez que sea de cómputo, y me gustaría que la región sea solamente el sur. Quito los otros tres check, dejo sur nada más, le doy a aceptar y tengo el resultado. Ya está. Esta es una venta de Jorge Bardales en la cual ha vendido la línea de cómputo y también que es la región sur. Entonces vean que podemos hacer varios tipos de filtros. Digamos, tomando en cuenta una columna, sino que también podemos aplicar a varias columnas de ellas. De tal manera que de toda la información que tenemos, solamente estaríamos visualizando la que necesitemos. Para poder borrar los filtros, aplicamos el ingreso, borrar filtro de región, vamos a línea, vean que aparece un conito, representante también. A diferencia de las otras columnas, importe por ejemplo no tiene el conito, sino tiene una flechita hacia abajo. Eso significa que estas columnas no se le ha aplicado ningún filtro, solamente se aplica filtro a que tiene el cambio de la flechita por un conito. Me voy a línea, les quito el filtro, igualmente representante. Ya está. Y de esta manera puedo aplicar un filtro para diferentes tipos de columna. Ahora vamos a pasar a la siguiente hoja para ver lo que es un filtro avanzado. Un filtro avanzado, a diferencia del filtro anterior, te permite tomar el resultado del filtro y poder llevarlo a otra hoja sin manipular la información de la tabla origen, como lo que sí ocurrió en el ejercicio anterior. Cuando recuerdan que hemos aplicado el filtro, es la misma base de datos, ha estado desapareciendo en las filas y solamente se ha visualizado el resultado. Pero, ¿qué pasa si yo necesito que esta base de datos no se deje de visualizar las filas? Porque, por ejemplo, puede estar amarrado a una tabla dinámica o puede estar amarrado a una relación con una tabla de Power Pivots. Entonces lo que nosotros necesitamos es que se deje esta estructura intacta. Entonces tenemos una base de datos, vean aquí, cliente, país, ciudad, producto y precio de la hoja base de datos, ¿ya? Y tenemos en filtro avanzado estas dos filas mínimo para un criterio, ¿ok? Recuerden que dije mínimo porque podemos tener más de dos columnas, pero mínimo deben ser dos. La primera fila va a determinar a qué columna se le va a aplicar el filtro. Y la segunda fila es la que va a contener la palabra que va a ser utilizado para el filtro. Muy bien. Para un filtro avanzado necesitamos tres elementos o identificar tres elementos para poder trabajarlo. La primera es la base de datos. Base de datos. La segunda es el rango de criterio, que como mínimo son dos filas. Y luego necesitamos a partir de qué posición va a empezar a pegar la información. Entonces, un filtro avanzado, recuerden, es la posibilidad de llevar el resultado de un filtro a otra hoja, en vez de aplicarlo a la misma base de datos. Entonces, vamos a aplicar el filtro avanzado. Vamos a ver base de datos, voy a buscar un concepto, cocina, voy a poner aquí, cliente, cocina. Vean, de la base de datos acá está cocina Godos, cocina Godos. Voy a poner acá filtro, cliente, muy bien. Y voy a colocar mi cursor aquí, en la celda A10. En la pestaña datos, en el lado derecho tengo el botón llamado avanzadas.
del grupo ordenar y filtrar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí es aplicar nuestro filtro avanzado. Para esto vamos a darle un clic a este botón, vamos a ver esta ventanita y en esa ventana tenemos la siguiente información. Tenemos filtrar la lista sin moverla a otro lugar, significa que el resultado va a ser en la misma base de datos, lo que pasaba con el filtro normal, cosa que no queremos. Luego aparece copiar a otro lugar, que el resultado del filtro va a ser movido a otro lugar, a otra hoja, o en la misma hoja donde está la base de datos, pues también podría ser. Vamos a marcarlo, y al marcarlo van a notar que este cuadro se ha habilitado. Antes estaba en plomito. Y estos son los tres elementos que yo les comenté: la base de datos, el rango de criterio y donde se va a pegar el resultado de este filtro. Muy bien, entonces rango de la lista, vamos a darle un clic. Rango de la lista es la base de datos. Entonces vamos a ir a la hoja base de datos. Voy a moverlo por aquí, base de datos, y voy a seleccionar toda la tabla, ¿correcto? Toda la tabla, incluyendo los títulos de la columna, Entonces ya tenemos marcado copiar a otro lugar y hemos seleccionado la base de datos. Validen que tengan estas dos opciones marcadas. Luego vamos a darle un clic al cuadro que dice rango de criterios. Le damos un clic en la parte blanca y solito va a regresar a la hoja filtro avanzado. Y aquí es donde nosotros vamos a seleccionar el rango de criterio. El rango de criterio es estas dos filas como mínimo. Escuchen bien, un filtro o un rango de criterio utiliza como mínimo dos filas. Entonces vamos a sombrearlas, donde va a utilizar la palabra cocina en la columna cliente de mi base de datos y va a buscar todas las celdas cuya palabra empieza con cocina, las va a traer y la va a pegar donde nosotros vayamos a indicar. Copiar a, le damos un clic en el cuadro blanco y le voy a decir que se va a copiar a partir de la fila 10. Al yo seleccionar estas 5 columnas, el resultado va a ser de las 5 columnas de mi base de datos. Le damos a aceptar y tenemos el resultado. Todo lo que queda en cocina, país, ciudad, etc. Y ya tenemos el filtro avanzado. La base de datos está intacta. Lo que hemos traído es una copia de la data y la hemos llevado aquí. Pero si de este filtro o de este resultado queremos hacer otro filtro adicional, podemos aplicarlo. Por ejemplo, en ciudad voy a escribir Liverpool. Y de este resultado también puede ser aplicado otro filtro avanzado. No de este, sino igual va a tomar la base de datos. Entonces, por ejemplo, nuevamente avanzadas. Y aquí debo aplicar nuevamente casi todo lo mismo. Volver a marcar, copiar a otro lugar. Volver a marcar, copiar a otro lugar. No se olviden. El rango de la lista. Vean que está seleccionando ese rango. Le vamos a decir que no. Vamos a seleccionar la base de datos. Rango de criterio va a ser el mismo. Copiará también va a ser el mismo. Entonces, para el segundo criterio, para el filtro avanzado, solamente hemos modificado estas dos opciones. Le damos a aceptar y solamente tenemos como cliente cocina y a la vez la ciudad Liverpool. Ahora, ese nuevo resultado lo hemos podido realmente llevar a partir de esta celda, ¿no? Y dejar el resultado anterior aquí. No es necesario que se lleve en el mismo lugar. Yo lo he hecho para que, digamos, se pueda entender mejor, pero este segundo resultado lo he podido pegar aquí y haber tenido el resultado anterior más el nuevo resultado. ¿Ok? O en una hoja nueva.
Listo, entonces ahí tenemos el filtro avanzado. No se olviden que para aplicar otro filtro, si quiero ver precios avanzadas, y hay que volver a marcar copiar a otro lugar, y aquí selecciono nuevamente la base de datos. Perfecto, espero que así haya sido entendible. En la hoja práctica van a desarrollar un filtro avanzado donde tenemos esta estructura. Van a tener que jalar el vendedor carrera y el total mayor a 2000 de la base práctica. Todos los montos superiores a 2000 y que el vendedor sea carrera, aquí utilicen estos criterios, entonces van a desarrollarlo. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden escribir al correo de info@cameperú.org.p. Si tienen algún requerimiento pueden escribir a Martel a Sabino para atención al cliente. Y si tienen algún problema para descargar este archivo, para ver el video, para ingresar al canal de YouTube o a ingresar a la aplicación del curso, pueden escribir el correo de hisidro@cameperú.org.p. Si tienen alguna consulta de este video, pueden escribirme a pchirinos@cameperú.org.p o mi cuenta de Twitter @peter_chirinos. Muy bien, entonces nos veremos en el próximo video.